Hoy en día escuchamos muchas voces hablando en nombre de Dios, pero no toda enseñanza que suena cristiana necesariamente es sana doctrina. Esto es Caminando en Gracia. Este espacio donde hablaremos con honestidad y respeto sobre el Evangelio, la sana doctrina, las diferentes denominaciones dentro del cristianismo y algo muy importante, en qué punto una enseñanza deja de ser bíblica y se convierte en tradición, interpretación o error. Este canal no nace para atacar iglesias ni personas, sino para volver a la palabra, examinarlo todo a la luz de la Biblia y crecer juntos en discernimiento espiritual. Tenemos a dos columnas grandes en nuestra fe, ¿no? Pues aquí tenemos a nuestro amado pastor Oscar Salinas, que es nuestro pastor en la iglesia Sublime Gracia. Y aquí tenemos a nuestro amado hermano Edmundo Díaz, anciano de la congregación. Aquí vamos a hablar un tema muy interesante que hoy en día prácticamente es algo normal del día al día. Es como lavarse los dientes, lo podemos ver en nuestro diario vivir, ¿no? Porque para las personas que vamos a la congregación y que amamos al Señor, pues ir a la iglesia es como comer, ¿no? Es como vestir, los que amamos a Cristo. Entonces, cuando resulta que no estamos recibiendo una correcta enseñanza, esto puede causar también conflictos en nuestra vida, no solamente en nuestra vida exterior, sino en nuestra vida interna. Así que, si en algún momento hemos pasado por estas situaciones del tema que vamos a abordar ahorita, es un momento para que meditemos en la palabra de Dios. Si en la posición que estamos bien, estamos haciendo las cosas bien, nos sentimos bien con el Señor, o si no, si es momento de ponerlo en oración y tomar una decisión. Entonces, el tema que vamos a discutir es hasta qué punto o hasta dónde una doctrina sana deja de ser sana y se vuelve enfermiza. El problema con la doctrina es que cuando nosotros no estamos siguiendo una doctrina sana, ¿no? o estudiando, recibiendo una doctrina sana, ¿no? Eso es un problema serio porque, cuando nosotros estamos aprendiendo y estudiando de la palabra de Dios, nosotros tenemos que sabernos cuáles son los principios que nos están llevándonos con Cristo, la dirección de Cristo y a la vida eterna, ¿no? Y si la dirección que nosotros estamos recibiendo, ¿no? la doctrina que nos están enseñando, ¿no? está equivocada, eso nos va a llevar a la condenación. Ese es el peligro que hay cuando nosotros no revisamos, no estudiamos y no entendemos la doctrina que estamos recibiendo. Y entonces, ¿qué es una sana doctrina? ¿No? Para tener esto en claro. No, lo primero es entender qué es doctrina. Y la palabra doctrina significa enseñanza. Si nosotros queremos hablar de una sana enseñanza, la única sana enseñanza es la que está en las Escrituras. Pero el problema es que las más grandes herejías salen de la Escritura. Las peores herejías, las que más han destruido la iglesia, han salido de la iglesia, de la Biblia. ¿Por qué? Y eso es lo que también responde a la pregunta de cuándo una sana doctrina se convierte en herejía. ¿Cuándo se convierte? Cuando tú sacas un versículo de su contexto y entonces quitas todo lo que, como si no existiera más en la Biblia, dejas ese solo versículo, y tú puedes hacer con ese versículo lo que quieras. O sea, tú puedes interpretarlo de la forma que quieras. ¿Y por qué no existe nada más con qué comparar eso que estás diciendo? O sea, lo sacaste de la Biblia y lo hiciste una doctrina. Entonces las doctrinas más sanas las pueden convertir en tremendas herejías con eso, ¿no? Es como cuando también yo he enseñado, en la Biblia dice que donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio yo de ellos. Y uno pregunta, ¿para qué se usa ese versículo? Y todo el mundo dice, para la oración. Pero si ustedes ven Mateo capítulo 14, no habla para nada de la oración. Está hablando de un problema en la iglesia, cómo se debe solucionar en la iglesia y las decisiones que deben de tomar en la iglesia. Y en esas decisiones me botan de la iglesia al que me está ocasionando problemas.
Y entonces es cuando el Señor Jesús dice, porque cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, estoy en medio de ellos. En otras palabras, lo que dice es, yo apoyo la decisión de ellos, de que voten a ese. Pero no, nosotros nos olvidamos de eso y lo usamos para oración, que se ve más bonito. O como cuando en la Biblia dice, en Apocalipsis capítulo 3, que he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Versículo 20 creo que es, luego 19. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si me abren, yo voy a entrar y voy a cenar con él y él cenará conmigo. Y eso lo usan regularmente para evangelizar, ¿no? Pero si usted va al versículo 14 de ese mismo capítulo, usted va a ver que le está hablando a una iglesia. Entonces no puede ser para evangelizar porque ya le está hablando a una iglesia. Entonces, por entender un mensaje equivocado, nos estamos perdiendo el verdadero mensaje. El verdadero mensaje es, esta iglesia sacó a Cristo de la iglesia. Entonces, lo que está diciendo Cristo es, devuélvanme mi iglesia, déjenme entrar a mi iglesia. Si me dejan entrar, entonces vamos a tener comunión. Si no me dejan entrar, entonces esto se acabó. Y se pierde ese mensaje que es más importante que el otro para usarlo en evangelismo. Entonces, cuando una doctrina que es sana se convierte en herejía, cuando lo sacas, cuando la base de esa doctrina, el versículo, el pasaje de esa doctrina, lo sacas de la Biblia y no hay nada que lo respalde. Y ahí es donde nacieron las peores herejías. Ahí es donde nació el Dios del Antiguo Testamento, es diferente al Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es malo, castigador, de juicio. El Dios del Nuevo Testamento es todo amor, toda alegría, y jijiji, jaja. Y no, pues Dios es el mismo. Allá y acá. Es el mismo, Dios no cambia. Y para esos que dicen que el Dios del Nuevo Testamento es puro jijiji, jajaja, y todo es bueno, y todo Él es bueno, y todo es puro amor y miel, pues entonces no han leído Apocalipsis. Porque Apocalipsis le gana en destrucción a todo lo que pasó en el Antiguo Testamento. Porque acá se acaba todo ya. Hay un pasaje donde se nota claramente, ¿no?, que lo sacaron de su contexto y cómo ha dañado a la iglesia, ¿no?, porque es una doctrina equivocada. Al final del discurso, el primer discurso de Pedro en el libro de los Hechos, la gente le pregunta, y hermano, ¿y entonces qué es lo que tenemos que hacer? Entonces Pedro contesta, bautícense en el nombre de Jesús. Y sacaron totalmente ese pasaje de su contexto, ¿no? Y hay iglesias que han enseñado, o personas que han enseñado que la forma correcta, ¿no?, de ir al cielo o de bautizarse es en el nombre de Jesús. Y entonces, no, eso como se sacó de su contexto, ¿no? Ese es totalmente distorsionado, ¿no?, lo que realmente Jesucristo dijo, ¿no?, o lo que el Señor dijo que se tenía, cómo era la forma de bautizarnos. Entonces, ese para que ustedes vean una forma de cómo una doctrina, ¿no?, se ha implantado, ¿no?, en base a una interpretación mala de un pasaje. Ok, solo para comprender y entender, está tratando de explicar que cuando el fundamento del nombre de Jesús, cuando todo queremos decir, es en el nombre de Jesús, es en el nombre de Jesús, y bautizamos en el nombre de Jesús. O sea, es importante aprender a separar la doctrina, por ejemplo, del bautismo, que tiene totalmente su teología, si lo podemos decir, o su enseñanza, sus fundamentos, su verdad bíblica, o introducir el nombre de Jesús en todo. Ahí me perdí, porque es algo que en muchas iglesias lo vemos. No habla del nombre de Jesús, no es que bautices, no es que digas, yo te bautizo en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús y en el nombre de fuego consumidor. No es eso. Cuando habla del nombre, está hablando de la autoridad. Es, por ejemplo, yo soy el pastor de la iglesia. El hermano Edmundo es anciano de la iglesia. Y yo lo puedo comisionar a él para que haga algo dentro de la iglesia y él dice, vengo en el nombre del pastor. Entonces, no es que le van a cambiar el nombre, ahora se va a llamar Oscar, ya no se va a llamar Edmundo, se va a llamar Oscar. No está diciendo eso, sino que viene en la autoridad del pastor. Entonces, pero sí, en algunas iglesias hacen eso, como dicen el nombre, bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Entonces bautizan en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús y en el nombre de fuego consumidor. Y si no lo haces así, entonces tu bautismo no vale. Eso es lo que hacen ellos. Entonces ahí es donde esa doctrina se convirtió en una tremenda herejía, ¿no? Y entonces también podemos decir que cuando un verso lo sacamos fuera del contexto, pero entendemos que los versos siempre están fundamentados en Cristo, que es el Cristo, que es nuestro Dios, el Salvador, y deslizamos a Cristo de esos versos y dejamos a libre pensamiento, podemos decir que también es parte de la raíz de este mal. ¿Sí? Cuando deslizamos a Cristo. O cuando lo queremos forzar a que esté en algo en donde no debe estar. Hace poco, en los estudios bíblicos, yo estaba enseñando libro por libro cuál es el tema central de cada libro. ¿Y por qué es importante que sepamos cuál es el tema central de cada libro? Porque cualquier capítulo que te abras de ese libro tiene que ver con ese tema y tú no te puedes salir de ahí. No puedes interpretar otra cosa. Por ejemplo, Mateo presenta evidencias de por qué Jesucristo es el Mesías del Antiguo Testamento, o sea, el que fue anunciado en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso presenta un montón de palabras proféticas, que es lo que estamos viendo ahora en la iglesia, en esta temporada navideña. Entonces, él dice, esta profecía que se dijo en el Antiguo Testamento se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema de él, entonces el tema del Evangelio de Mateo es el reino de los cielos. Entonces, si tú abres el capítulo 1, tienes que hablar del reino de los cielos. Si tú hablas del capítulo 14, el 12, el 17, el 28, todos tienen que ver con el reino de los cielos, porque cualquier otra cosa que tú interpretes diferente, se convirtió en herejía. O sea, tiene que ser eso. No puedes cambiarlo. Para eso están los temas. O sea, ¿de qué está hablando un escritor? Cuando Oseas escribió su libro, no estaba pensando en 1000 temas. Estaba pensando en un solo tema. Lo que está pasando o lo que iba a pasar con el reino del sur de Judá. Y escribo solo sobre eso. Entonces, cualquier cosa que tú abras en el capítulo que sea del libro de Oseas, tiene que ver con lo que Dios va a hacer con el reino del sur de Judá. No puedes cambiar otra cosa, porque si no, se convierte en energía. Aunque ahí parezca que diga que esto significa tal cosa, no lo puedes desligar del reino del sur de Judá. Ustedes ven, por ejemplo, lo que estoy predicando ahora. Prediqué sobre Oseas. Y cómo Mateo lo aplica a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero primero, no puedes aplicarlo si no entiendes primero qué pasó con Oseas. Después prediqué sobre Isaías. Y este domingo voy a volver a predicar sobre Isaías. Pero primero tienes que ver lo que estaba pasando en la época de Isaías para poder entender por qué Mateo lo toma. Si tú no entiendes lo que pasó con Isaías o lo que pasó con Oseas, entonces vas a cometer una herejía interpretando lo que se te venga en gana. Por bonito que suene, pero va a ser una herejía. Así que hay que tener cuidado. Entonces siempre hay que tener presente el tema, de qué habla el autor. Siempre. Ya que estamos entrando a aguas pues más a fondo, ¿no? Con respecto a libros, a saber, ¿qué mensaje o cómo podemos decirle a los pastores, a los diferentes siervos, que pues muchas veces se ven a la necesidad de fundar una iglesia, o ya está desde hace tiempo, ¿no? Y tal vez no tienen los medios necesarios para estudiar o cómo estudiar, que es la teología, la palabra de Dios, y se avientan, ¿no? Y no saben interpretar o sacar ideas principales de un libro, de un verso. ¿Cómo podemos hasta cierto punto llegar a apoyar a esas personas que tienen ese deseo de seguir sin salirse del tema, de seguir esas ideas principales en el libro, pero que también lo que estén diciendo no vaya a llevar a caer a la congregación? No sé si me di a entender. Cuando yo comencé a pastorear, mi pastor me dijo, y yo estaba ya graduado del seminario, yo estaba por graduarme del seminario. Y mi pastor me dijo, cuando yo empecé a pastorear, él me dijo, Oscar, tienes que saber que eres un pastor novato. Y yo dije, sí, soy un pastor novato, claro que soy, nunca he pastoreado.
Y yo, ¿por qué me dice eso? Dice, actúa como novato. O sea, no quieras darte la de saberlo todo porque no sabes nada. O sea, sabrás de Biblia, sabrás de teología, pero no sabes de cómo se maneja una iglesia. Entonces, cuando estés pastoreando, asume tus errores y asúmelos de la manera más humilde, diciendo, estoy aprendiendo a ser pastor. Yo estoy aprendiendo a ser pastor. Eso te va a hacer que te identifiques con la gente. Entonces, a la pregunta que tú haces es, ¿qué pasa con esos pastores que a lo mejor tienen un llamado de verdad? Sí lo tienen, no lo vamos a negar, pero no tienen ninguna preparación. Mi recomendación es, no te metas. Aunque tengas el llamado, no te metas. ¿Y si ya está? Y si ya están, prepárate. Y si no puedes prepararte porque no tienes dinero, porque no tienes las condiciones, no te metas en profundidades teológicas que después no puedes, ya no hay ni cómo salir de ellas, de tanto enredo que se hacen. Predica lo básico, métete con lo básico. Y ya, o sea, porque no puedes más, no puedes más. Si te quieres meter más y te la vas a dar de saberlo todo, la vas a regar. Entonces, yo lo que aprendí con mi pastor es que cuando alguien me hacía una pregunta que yo no sabía contestar, yo le decía, sabes qué muy buena pregunta, no sé la respuesta, déjame investigarlo y te digo. Eso era más honesto. Pero los pastores, muchos de los pastores no hacen eso, sino para que no se vean mal, dicen cualquier tontería y cometen cualquier clase de blasfemia o de herejía delante de Dios. Entonces, esto nos va a llevar justamente a los inicios de las doctrinas enfermizas, ¿no? Eso también es algo que nos va a llevar a ese punto de partida para iniciar lo que es esto que es la doctrina enfermiza, cuando esto ya empieza a dejar de ser sano y se convierte en algo que puede llegar a ser una infección para la congregación y reproducirse a tal punto que empezamos a ver hoy muchas denominaciones que están inclinadas al beneficio que van a obtener por ir a Cristo, al beneficio, por ejemplo, terrenal o físico, humano, ¿no? Por ejemplo, a una sanidad antes del benefactor, en este caso Cristo. Entonces, aquí nos empezamos a meter a este punto. Y ese tipo de doctrinas enfermizas o esa infección, si así lo pudiéramos llegar a dañar, a mencionar o a llamar, que es cuando se contamina el pueblo, ¿no? Porque creo que empieza por una cabeza en algún punto, ¿no? Que es la que va a abrir las puertas para las demás personas. Entonces, cuando ya se infectan, ¿por qué llegamos al momento de quedarnos, de establecernos en eso, a ese confort? Las personas que ya estamos adentro, las personas que sí hemos sido llamados a escudriñar. Porque es más fácil que nos digan en qué tenemos que creer. Una vez, no sé si había llegado usted ahí a la iglesia cuando yo reté a la iglesia porque había un muchacho que con la Biblia en la mano te mostraba cómo Dios no tiene ningún problema con el homosexualismo ¿No? dentro de la iglesia. Con la Biblia en la mano. Entonces él sacaba los versículos bíblicos y decía, y sí, o sea, si tú no sabes Biblia, tú dices, wow, es cierto, porque te hablaba en griego. Wow. Pues yo conozco el griego. Él te hablaba en griego, esta palabra significa tal, tal y tal, y yo decía, sí, cierto, sí significa eso. Entonces se me ocurrió, porque como yo me encanta lo que es la enseñanza, se me ocurrió retar a la iglesia y dije, a ver, contéstenle al cuate este. Pero él les estaba hablando con la Biblia, contéstenle con la Biblia. O sea, tienen que contestarle con la Biblia. Entonces hice grupos de hombres, de mujeres, de jóvenes, y que le dieran una respuesta al muchachito ese. Ese muchacho ni estaba en la iglesia ni nada, o sea, pero se hizo muy famoso por eso. Y entonces, en el grupo de varones, había un hermanito, que era un cadillito, el cuate. Entonces yo dije, cuando tengan las respuestas, me dicen, y yo se las voy a destrozar.
Yo les voy a destrozar para que sepan hacer argumentos buenos. Y cuando estaba en el grupo de varones, empiezan a dar la respuesta a todos. No, eso no, por esto, y no, esto no. O sea que estaba ganando el muchacho. Sí, sí, sí. Y entonces este tipo se desespera y se levanta enojado y dice, ya, basta de juegos, díganos en qué tenemos que creer para decirle a la gente y ya. ¡Wow! Entonces lo que yo diga va a ser la ley aquí. Y dice, pues usted es el pastor. Entonces eso es lo que hacen esas iglesias. Ya dinos que, o sea, no me pongas a estudiar, no me pongas a que yo tenga que leer, no me pongas a ese tipo de investigar, no, menos. No, dime en qué tengo que creer, porque me da flojera leer la Biblia, me da flojera ir al seminario, me da flojera comprar libros. Ya dime en qué tengo que creer. Entonces vuelven congregaciones cómodas y les dicen puras herejías y ellos las toman porque pues es el pastor y es el ungido de Dios. Entonces debe ser verdad. Y una de esas herejías que han causado mucho daño, digo, yo en algún momento caí en el error de pensar de que la doctrina de la prosperidad, por ejemplo, que ha sido muy mencionada ya hace muchos años atrás, que solamente tenía que ver con el enfoque del dinero, ¿no? Que solo es económico, ya dame dinero, dame dinero, dame dinero. Pero conforme he visto, eso va más allá del dinero, sino de también incluso llegar a conseguir cosas como, por ejemplo, una sanidad, ¿no? Por ejemplo, llegar noches de gloria, ¿no? Noches de milagros. Y empezamos a meter eso a las personas para, ya sea no solamente prosperar económicamente, sino ver ese crecimiento de personas, más que nada, no mucha aglomeración de personas, y meter más cosas, rellenarlas, como por ejemplo que milagros, que sanidad, milagros creativos le llaman unos, milagros que Dios hace milagros creativos, que si la muela le falta esto, Dios te va a hacer que mañana despiertes con una muela nueva, ¿no? O, por ejemplo, si tú tienes en mente un carro, pídeselo a Dios con qué tipo de llanta, pídele a Dios y con qué colores de los asientos de piel, entonces marca color. Así que, ¿qué piensan acerca de ese tipo de la doctrina de la prosperidad que incluso va más allá de lo que se puede llegar a pensar como su palabra lo dice, dinero, ¿no? Le voy a contar algo, ¿no? De cómo cuando algunas personas dicen algo, ¿no? Distorsionan algunas realidades, hacen creer a las personas algo, ¿no? Que no es posible, ¿no? Y lo hacen creer en algo y después explotan eso mismo, ¿no? Diciendo que se equivocaron. Hace un montón de años atrás, cuando yo vivía en mi país de origen, ¿no? Alguien tenía un problema de salud. Él tenía cáncer, él tenía un cáncer agresivo, muy agresivo en el cerebro, ¿no? A tal punto que al hombre ya le habían dado nada más 3 meses de vida. Nada más. Y alguien les dice, ¿no?, que fueran a una de estas tales campañas de sanidad, ¿no? El problema con esto es que ellos vienen y agarran y dicen, hoy Dios va a sanarnos. O sea, agarran a Dios y lo ponen en ese cuadro, en esa hora, en ese lugar y en ese momento. Y tienes que hacerlo. Y tiene que ser allí, porque si no, si usted sale de allí, entonces no va a pasar. La cosa es que el hombre fue a ese lugar, ¿no? Por supuesto, ya el hombre hace casi 40 años que falleció. No pasó. Entonces, es un engaño decirle a la gente eso, ¿no? Que Dios lo va a sanar en ese momento, ¿no? Y explotando todo eso, ¿no? Y el problema no es solo explotar la fe que no funciona, ¿no? Sino que aparte de eso, ¿no? Por decir algo, cobran por el milagro, ¿no? Eso sucedió también, ¿no? Entonces, esa es una herejía. Aparte de que están abusando de la persona, ¿no? Y están aprovechándose de la necesidad que tiene, ¿no? No funciona, ¿no? Y entonces uno dice, ¿no? ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué pasa esto, no? Porque les encanta, ¿no? Son especialistas en eso, ¿no? Aprovechar las emociones y las necesidades de las personas. Eso que tú mencionas de la prosperidad,
Es que son varios movimientos que forman uno solo. El Evangelio de la Prosperidad se centra en lo económico, es nada más. De la psicología. El que tú dices de la sanidad y todo eso, bueno, la prosperidad se centra en lo económico, en la posición social, ese tipo de cosas. Todo lo que tenga que ver con finanzas. Pero lo otro que dijiste tú de la sanidad y lo demás que mencionaste, esa es palabra de fe. Es un movimiento que se llama palabra de fe. Y hay otro movimiento que se llama el reino ahora, que es que ellos sostienen que Dios le dio todo el poder a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia va a ser la dueña de todas las cosas en el futuro y Dios la va a prosperar. Entonces, por eso te conviene estar en la iglesia, porque vas a ser de los prosperados económicamente, de los que tú declaras una cosa y lo puedes conseguir. Esa es palabra de fe. Piénsalo, decláralo y tómalo. O el movimiento de el reino ahora, donde perteneces a la iglesia y vas a tener todo el poder. Y la gente quiere escuchar eso. O sea, la gente no quiere escuchar del pecado, de Satanás, del infierno, del compromiso con Dios. De eso no quiere. Eso es aburrido. Quiere escuchar de dinero, de poder, de fama, de que me va a ir muy bien. Y yo les digo a ustedes, nunca escuchen, por favor, a menos que sea para estudiarlo. Perdón. Pero nunca escuchen a Guillermo Maldonado, nunca escuchen a Cash Luna, nunca escuchen a Benny Hinn, nunca escuchen a Joel Osteen, nunca escuchen a Dante Gebel, que por esta hora anda con que quiere ser presidente de Argentina. Nunca escuchen a Ana Méndez, es mexicana. Son puros herejes. Son herejes, pero con H mayúscula. Nunca escuchen a Diony Báez. Ese creo que es dominicano o venezolano. Creo que es venezolano. Ese tipo de herejes que tienen iglesias grandes, o sea, no se confundan, o Benny Hinn, no sé si lo había mencionado, no se confundan solo porque los ven con iglesias grandes. Están con iglesias grandes porque está llena de gente ignorante que eso es lo que quiere escuchar. Quiere escuchar que van a ser millonarios, que les va a ir bien, que todo... Tú puedes hacer las cosas que tú quieras y portarte mal, tan mal como quieras, al cabo con que des tu ofrenda y tu diezmo, y ya estás bien y Dios te va a prosperar. Entonces no los escuchen, no se vayan con la finta de que... ¿Otra palabra para finta? Con la idea. Con la trampa. Con la trampa de que porque la iglesia es grande y el tipo es famoso, entonces tiene que ser sana doctrina. No. En la Biblia hay un ejemplo en el libro de los Hechos muy bonito que el mismo Pablo reconoce. Había una iglesia que se llamaba Berea. Y esa iglesia, cuando iban a predicarles, aún Pablo, yendo a predicarles Pablo, que era, si algún maestro hay en la Biblia, después del Señor Jesús, es Pablo. Pero aún cuando iba Pablo y predicaba, él admiraba que la iglesia sometía a las escrituras lo que Pablo decía, a ver si era cierto o no. Y eso es lo que la iglesia moderna no quiere escuchar, no quiere saber. En ese confort, ¿no? Ya, dime qué tengo que creer. O sea, me pasó a mí, yo lo vi. Yo no sé si ya estaba usted en Kilde cuando pasó eso. Pero me pasó. El tipo es explotando, enojado, y se paró. Se paró así, me encaró. Yo estaba sentado, estaba grandote el tipo. Y me encaró, o sea, gritándome, ya dinos qué tenemos que decir. Porque esa es la comodidad, ¿no? Y también vemos, bueno, dentro de ese tipo de enseñanzas que se infiltran, y mencionó el pastor acerca de las diferentes tipos o en qué se clasifican, ¿no? Eso forman el movimiento neopentecostal. Neopentecostalismo. No confundir con los pentecostales. Los pentecostales son nuestros hermanos. Tienen posturas diferentes que nosotros, pero no doctrinas diferentes. La doctrina es exactamente igual en la iglesia metodista, presbiteriana, bautista, pentecostal.
La doctrina en sí misma tiene que ser la misma. Lo que cambia son las posturas. ¿Y qué los llevó a la necesidad, o si podemos decir, de cambiar de esta base pentecostal a surgir esta novedad de neo, esta renovación? Es que la mayoría, no la mayoría, sobre todo los más famosos, pastores neopentecostales, todos fueron pentecostales. Sí. Entonces el cambio no se notó mucho, porque los fueron llevando así poco a poco, engañando poco a poco, y la iglesia fue siguiéndolos a ellos por esa flojera de no querer estudiar las escrituras y creer todo lo que diga el tipo. Y como ellos usan también 2 versículos fuera de su contexto para decir, si tú quieres ir a reclamarle algo a ese pastor, él te va a decir, no toques al ungido de Jehová. No, o sea, tú no me puedes venir a decir nada a mí, no me puedes corregir nada a mí, porque ni David hizo eso con el rey Saúl, y te sacan la Biblia para decirte. Sí. Entonces, pero eso no es lo que significa. Entonces, una vez hice yo un estudio bíblico acerca de si usted puede venir a decirme a mí que estoy equivocado, que la estoy regando en algo, si bíblicamente usted tiene permiso de venirme a decir a mí, y la respuesta es sí, porque yo no soy perfecto, ni pretendo ser perfecto, el único perfecto se llama Cristo. Yo me puedo equivocar. Entonces usted tiene la obligación de venirme a decir cuando yo estoy equivocado, pero con la Biblia. O sea, no venga a darme sus ideas o sus opiniones, con la Biblia. Y entonces, si usted me muestra con la Biblia que yo me equivoqué, yo le voy a pedir perdón a usted y le voy a pedir perdón a toda la congregación. Porque eso me hace madurar a mí, me hace aprender más. Pero ellos no. Ellos es, no me toques. No toquéis al ungido de Jehová. Y eso asusta. A mí me lo dijeron cuando yo pertenecía a la iglesia pentecostal. Y me sentí bien mal cuando yo reclamé algo y me dijeron eso. Que estaba tocando al ungido de Jehová y que me iba muy mal. Dios me iba a castigar a mí. Entonces no escuchen a esa gente. No los escuchen. Otra vez. Benny Hinn, Joel Osteen, Guillermo Maldonado, Cash Luna, Ana Méndez, Dante Gebel, Jesús Adrián Romero, también, Marcos Witt. No los escuchen, por favor. Jesús Adrián Romero y Marcos Witt, escúchenlos cantar, pero no los escuchen predicando. Hablan pura basura. Pura basura. Y ellos crecieron en ese movimiento pentecostal. Y cambiaron. Ajá. Pero ellos ni siquiera son neopentecostales, ni siquiera eso. Se fueron a algo que se llama la iglesia emergente, pero después podemos hablar de ese tema. Sobre todo Jesús Adrián Romero, ¿no? Y por eso Jesús Adrián Romero tiene ahora muchísima doctrina que va más allá todavía de lo herético. Está abusando de lo herético. Para que más o menos manejen un poco de la doctrina pentecostés con lo que nosotros manejamos. Ellos creen igual son trinitarios. Uh-huh. Ellos creen en el bautismo. Uh-huh. Ellos creen en las doctrinas básicas que nosotros creemos. Ellos creen en la salvación. Uh-huh. En la salvación. Ellos no creen que usted tiene que hacer obras para la salvación. Ellos creen que usted debe de trabajar para el Señor porque usted ya es salvo y tiene que expandir el evangelio. Igual que nosotros, ¿no? Lo que pasa es que ellos hacen énfasis, o sea, en las doctrinas básicas nosotros estamos igual, pero ellos hacen énfasis en algunas otras cosas que son posturas. Por ejemplo, ellos tienen o le hacen mucho énfasis al hablar en lenguas. Ellos lo quieren practicar y casi que obligan a las personas en eso. Pero esas son posturas. Pero en lo básico, ellos son sanos en esa doctrina. Sí, porque en ese tipo de doctrinas, ¿no? Como las que nos acaban de mencionar nuestro pastor, que se van tomando sobre la psicología, el yo, el sentirme bien, porque esas personas son muy inteligentes, ¿no? Detectan también las necesidades de las personas y sabiendo que, pues, una de las enfermedades, o si no es que es la principal del siglo XXI, es la ansiedad, ¿no? Entonces, llevándole esa palabra de que todo va a estar bien, ¿no? Y vamos a hacer esto de una manera como de artimaña, muy inteligente, muy sutil, muy subliminal, se puede llegar incluso a decir.
Decláralo, decreto que tú eres sano, que yo soy sano, que se va a hacer tu milagro, que tu milagro está por venir, que tómalo, arrebátalo. Entonces, todas estas palabras que podemos encontrar nos han llevado a tal punto o a tal emoción que ha despertado, pues somos tripartitos, ¿no? Cuerpo, alma, espíritu. El cuerpo está muy hambriento con esto y cuando le estás alimentando esto, despiertan esas emociones que siempre van a estar ahí. Y damos un giro o una dirección, si se puede decir así, encaminaditos a esas experiencias emocionales o de otro plano, como por ejemplo cuando vamos a abrir portales o estuve fuera del cuerpo, en el espíritu me llevó, y muchos se basan con lo de Pablo en Corintios 12, ¿no? Que si dice que estaba en el cuerpo, fuera del cuerpo, entonces los incitan a tener esas experiencias emocionales para aquellas personas que ya están muy acostumbradas ahí y para seguirles alimentando. ¿Qué podemos decir acerca de este tipo de experiencias sobrenaturales? Bueno, la iglesia neopentecostal, otra vez, no los pentecostales. La iglesia neopentecostal, que ni siquiera es iglesia, pero bueno. Y ni siquiera son nuestros hermanos. Tristemente hay que decirlo. Basan toda su teología en cuestiones místico-mágico maravillosas. Tiene que ocurrir eventos sobrenaturales dentro de la iglesia porque si no el Espíritu Santo no se movió. En otras palabras, tiene que llover oro, tiene que pasar lo que dijiste de que tu muela, te duele la muela y ya Dios te la empastó, te puso dientes de oro. En nuestros tiempos, ahora no, en nuestros tiempos, cuando el hermano del mundo era joven, o sea, en el año 1800 más o menos, cuando él era joven, Sí. no te quitaban los dientes, pero te ponían bases de oro, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, cuando esta iglesia nace, todavía se estilaba eso, ¿no? Entonces, yo tenía los dientes bien mal y de repente ya sonreía y ya estaban llenos de oro y cosas así. Entonces, basan su teología en eso, en experiencias místico-mágico maravillosas. O sea, tiene que ocurrir cosas sobrenaturales. Tiene que venir un inválido en silla de ruedas y levantarse e irse caminando. Como eso no ocurre, entonces tienen que inventarlo. Y entonces tienen que inventar algo que se parezca al oro por las rendijas de la... Diamantina. Sí, como la diamantina. En los ventiladores, Ajá, ¿no? en los ventiladores, para que... Y eso pasó en la iglesia de Guillermo Maldonado. O tiene que convertir el agua en vino. Y entonces usted puede encontrar en Amazon un botecito que tiene en la tapa, tiene un elemento químico. Entonces usted le pone agua, lo cierra y dice, oh Señor, ¿qué es? Y empieza a orar. Agitándolo, ¿verdad? Pero que sin que se note que está haciéndole así. Oh Señor, oramos para que tú conviertas el agua en vino, así como lo hiciste en los tiempos. Y lo vacían y ya era agua transparente, ahora ya cae con vino, ¿no? Con color vino. Y a la gente eso le produce una sensación tremenda, tremenda. La vez pasada salió hasta eso, que son bobos, de verdad que son tarados. Salió una con una señora con Benny Hinn. Era paralítica y Benny Hinn la levanta, ¿no? Con su saco, el saco de Benny Hinn es mágico, ¿no? Lo saca y lo agarra como bate en un video, ¿no? Y después esa misma señora aparece con otro pastor, no me acuerdo quién es, creo que era Kenneth Copeland, otro de esos bobos también que hacen eso. Las mismas señoras, hasta eso, no tienen cabeza para contratar diferentes, ¿verdad? Haciendo el mismo truco, lo mismito. Son actores. Entonces, pero la gente no quiere entender. ¿Sabe por qué? Porque, por lo que decía Leo hace un rato, o sea, porque ya los manipularon, las mentes ya están controladas. Lo que decimos en México es les lavaron el coco, ¿verdad? Les lavaron el cerebro. Ellos ya no piensan, ellos nada más reaccionan. Y reaccionan a la voluntad del pastor, del ungido de Jehová. Por eso son peligrosos.
Y por eso yo siempre digo que esas personas, por muy sinceras que sean, pues sinceramente se van a ir al infierno, porque en el Cristo que creen no es el Cristo de la Biblia, es un Cristo que les inventaron. Es como si yo les digo a ustedes que este teléfono es Cristo y ustedes creen con todo su corazón que este teléfono es Cristo y ustedes creen en el Cristo teléfono. Cuando ustedes se mueran, se van a ir al infierno. Y ese es el peligro de la falsa doctrina. Por eso es peligrosa. Sí. Por eso es peligrosa. Y por eso yo predico tanto en contra de eso. Y ustedes no están en los estudios bíblicos, pero yo en los estudios bíblicos me caliento. Me enojo mucho, me enfado. Y a veces hasta me dan ganas de decir palabrotas, pero no las digo. Pero las pienso. Pero con esos tipos, ¿por qué? Bueno, porque me duele. Me duele que mucha gente se va a ir al infierno por seguirlos a ellos. Y por bobos, porque teniendo una Biblia, nunca quisieron comparar lo que decía Benny Hinn con lo que dice la Escritura. Prefirieron creerle a él. Bueno, pues entonces son muy sinceros, pero sinceramente se van a ir al infierno y ahí se van a quedar por toda la eternidad. Por eso son peligrosos. No es porque me caigan gordos, que sí me caen gordos, pero no es por eso. O sea, es que están llevando al infierno a mucha gente. Y con respecto justamente a eso, ¿no? Quedándonos aquí en este mismo tema, esa necesidad que tienen por decir esto, no solamente hablando del tema económico, ¿verdad? Sino viendo, visualizando las necesidades que tienen las personas como por el medio de obtener un milagro o por el medio, por ejemplo, de tener ese tipo de experiencias sobrenaturales que van abriendo portales. ¿Por qué? Como lo que acaba de decir, pastor, no es que lo vaya yo a repetir, sino hasta qué punto el tema o la enseñanza no puedo lograr a meter, o sea, tengo que tener esa delicadeza de hablar de esto, aunque la puedo meter, pero sin que sea el enfoque, y hasta qué punto deja de estar Cristo presente o deja de estar sano eso, ¿no? Porque si bien sabemos que los hermanos pentecostales son nuestros hermanos y hasta cierto punto se pueden generar emociones porque hay danza, ¿no? Están los exaltadores o las exaltadoras, están cuando tocan el shofar, hacen uso de diferentes instrumentos musicales. Salmo 150 lo expresa, ¿no? De una manera de alabar a Dios así. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que tener esa delicadeza emocional para no pasar esa línea delgada o cortar ese hilo y convertirme ahora sí en el neopentecostalismo, ser parte de lo otro y dejo de ser, por así decirlo, hermano, ¿no? De los pentecostales? ¿Cuál es ese sentido emocional que tengo que cuidar? ¿Hasta dónde? Algo interesante que yo he notado en estas personas con sus enseñanzas y todo lo que dicen, que nunca está Cristo en sus predicaciones. Ellos no presentan a Cristo nunca. Esa es la evidencia. Esa es la evidencia de que ellos están enseñando algo que no está de acuerdo con la Sagrada Escritura. Ellos hablan de cualquier otra cosa, ¿no? Hablan de ellos. Sí, de pero ellos. nunca Se aparece exaltan Cristo. ellos. Sí. Nunca aparece Cristo en sus enseñanzas y entonces dice uno, bueno, y entonces, pero las personas que llegan ahí, no, o sea, ya les gusta ese tipo de enseñanzas, ¿no? Porque está llenando sus necesidades y no se preocupan, ¿no?, por otra cosa más, ni se preguntan por qué nunca aparece Cristo, por qué nunca se habla del pecado, por qué nunca se habla de compromiso, por qué nunca se habla de lo que significa ser siervo. Entonces, no, ellos sacan todo ese tipo de cosas, ¿no?, de sus predicaciones, ¿no?, porque al final no, ni les sirven ni les convienen. Yeah. Ahora, lo emocional no tiene nada de malo. Es imposible no amar a Dios con emociones. Por ejemplo, en la iglesia, nosotros somos una iglesia bautista, pero somos una iglesia bautista moderada. Hay iglesias bautistas fundamentales que son bien radicales. En esas iglesias usted ni siquiera puede decir aleluya, mucho menos. Yo no sé si ustedes me han visto que estoy enfrente, siempre estoy baile. Cuando estamos en la alabanza. Me encanta. Esa es mi manera de alabar al Señor. Uh-huh. Lo hago para Él. Mientras Él no me diga que no lo haga,
Y yo lo hago. Y no lo vamos a hacer. Entonces, hermano, ¿no? ¿lo estoy alabando con emociones? Claro, por supuesto, no soy un robot. O sea, lo alabo con emociones. Es malo que si yo predico un sermón donde toco fibras, Leonel llore o el hermano Edmundo llore. No, no es malo. Aunque los sermones no deben ir con el propósito de hacer llorar a nadie, pero si el Espíritu Santo te tocó, llora, llora. Pero lo fundamental es lo que dijo el hermano Edmundo. Mientras mi sermón no mencione a Cristo, no glorifique a Cristo para nada, se centre en mí y mi experiencia, entonces si yo hago eso, usted tiene que salir corriendo de Sublime Gracia. Y Pero corriendo. Es más, ni me reclame. Váyase. Pero si los sermones que yo predico son bíblicos, son cristocéntricos y glorifican a Dios, entonces no los cuestione. Obedezca. Nada más. Porque está obedeciendo a Cristo, no a mí. A mí no. Es a Cristo. Entonces, si usted escucha esos sermones de Cash Luna, Guillermo Maldonado, Benny Hinn, Jolostín, ustedes no van a ver nunca ahí a Cristo aparecer. Ni siquiera de visita. Nada. Pero son los que quiere escuchar la gente. Porque esa gente, o sea, la gente, esos tipos predican bien bonito. Eso yo no voy a decir que no. O sea, Cash Luna predica, tiene una facilidad de palabra tremenda. Guillermo Maldonado, con esa personalidad y ese tono de voz que impacta. Pues claro, o sea, de que saben hacer lo suyo, lo saben, están bien preparados para eso. Pero sus sermones no son ni bíblicos ni cristocéntricos y se centran en ellos. Véanme a mí, yo soy el ungido de Dios y miren lo que Dios hace a través de mí porque yo soy su consentido. Salgan corriendo de ahí. Y si algún día yo como pastor me pongo a hacer ese tipo de cosas, porque si yo me pongo a hacer ese tipo de cosas, la iglesia se llena. Se llena porque se llena, se los garantizo. Porque hay mucha gente que le encanta eso. Puede que se vayan ellos, y Hugo, y Erwin, y Jaira, y Gustavo, y Vanessa, que se vayan. Al cabo se va a llenar de puro ignorante. Pero de que se llena, se llena. Y que yo voy a ganar un billetal, voy a ganar un billetal ahí. Pero no, Dios no me llamó para eso. Y si algún día me quiero hacer eso, aquí está no permitimos eso. Que para eso es el anciano. Para eso hace. Para que no me salga yo de la sana doctrina. Ok, y por ejemplo, ahorita que estamos hablando de las emociones, también tocamos ese punto que va conjunto a lo que acaba de mencionar ahorita, que para eso es la posición de un anciano, ¿no? Lo que en verdad tiene que cumplir cada miembro una función, ¿verdad? Porque pues un creyente o un nuevo creyente no deja de ser eso, un nuevo creyente, ¿no? Alguien en cero que lo va a llenar uno, ¿no? Un recipiente que Dios va a llenarlo a través del sermón, de la palabra de Dios, ok. Pero hablando de esas emociones, ¿cómo es que pasamos de sin ser malo a espiritualizar las cosas con nuestros amados hermanos de diferentes denominaciones, ¿no? Porque la idea principal de esto jamás es que tú te vayas de la iglesia porque alaben a Dios, porque oran, porque lloren de vez en cuando, porque tengan algo, porque dancen, ¿no? Los exaltadores, toquen el chofar o el cuerno de batalla y empiecen a introducir que pues hay fiestas, la del Yom Kippur, ¿no? O la de las carpas. Entonces, que son cosas que no nos van a afectar nuestra salvación, ¿verdad? Ni nuestra fe. Ni nuestra fe. Pero, ¿hasta qué punto se llega a introducir esta emoción y lo distorsionan a punto que le llamen espiritualidad? Por ejemplo, ¿no? Conocemos el menú de la carne, ¿no? Gálatas 5, 19, 21, 15 ejemplos dados ahí, entre otras cosas, ¿verdad? Y llegamos a decir, ok, una persona está pasando por un proceso, no sé, de alcoholismo, ¿no? Y llega esta persona y llega a decir, fuera espíritu de alcoholismo. Entonces,
no nos cruzamos al punto de, por ejemplo, de llegar a ser herejía, o sí, que esa es la pregunta a lo que quiero llegar, pero hasta qué punto esa emoción se distorsiona y empieza a ser o a espiritualizar las cosas, ¿no? Y además que también se hace con la palabra de Dios, que a fuerza quieren que esto lo acomode a esto cuando la idea central no es eso. Antes de que conteste, hermano del mundo, que él es experto en eso, déjenles cuento una experiencia. Una vez, tengo un amigo que es dueño de una librería, que es donde nos reunimos los varones, los segundos sábados del mes. Y él es tan amigo mío que cuando él se va de vacaciones o tiene que salir, que con el doctor o lo que sea, me pide que le atienda la tienda. O sea, entonces yo me quedo ahí, me da las llaves y yo cobro y vendo y todo. Y me da la libertad de que si quiero dar ofertas y no. Él es así conmigo, me quiere mucho, lo quiero mucho. Bueno, en una ocasión, pasó eso, me dice, ¿me puedes cubrir, por favor? Y le dije, sí, cómo no. Y había una reunión de pastores cada primer sábado del mes, no, cada primer lunes del mes, hay una reunión de pastores pentecostales que se reúnen ahí en la iglesia, en la librería. Y yo estaba ahí atendiendo, yo estaba cubriendo al dueño. Y me dio un ataque, bueno, no un ataque, me dio, ¿cómo se llama? Laberintitis, vértigo. Y el vértigo es que uno empieza a ver todo así. A marearse, sí. Sí, pero sí. Literalmente uno ve todo dando vueltas. Entonces caí al suelo. Pero antes de eso, o sea, cuando yo me estaba sintiendo bien mal, lo primero que se me ocurrió fue hablarle al hermano Landaberry. Y le dije, hermano, venga, por favor, me siento bien mal. Porque Hugo vive cerca de esa librería. Y porque es mi amigo, entonces sí era el que más cerca vivía. Y entonces llegó Hugo ahí a la librería y yo ya estaba en el suelo. Ya me había caído al suelo. Pero nadie había visto, no había entrado ningún cliente y los pastores estaban en la sala reunidos teniendo su junta, sí, en salón. Nadie vio. Hugo fue el que vio. Entonces Hugo va y les avisa a los pastores que yo me había caído, que estaba muy mal, que estaba muy mareado. Y se dejaron venir, yo creo que eran como unos 20 o 30 pastores que estaban ahí. Se vinieron sobre mí y ¿sabe qué hicieron? Me sacaron al demonio del mareo. Wow. Al espíritu del mareo. Que me liberara, que aceptara a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Que tenga Dios misericordia de mí, que me librara de las garras del infierno, hasta que Hugo se enojó y les dijo, están hablándole a un pastor, él es mi pastor. Y ya no supieron nada que hacer, porque pues ya me habían dicho que nomás lo que me estaba pasando a mí era obra del diablo. ¿Cómo el diablo iba a estar haciendo una obra en mí? ¿Cómo iba a estar dentro de mí? Si el que está dentro de mí es el Espíritu Santo. Entonces ahora ¿cómo corrigen eso? Y no hallaron qué decir. Entonces se retiraron avergonzados. El hermano Hugo los retiró avergonzados. Que les dijo por qué estaban haciendo eso, que yo era su pastor. Ese es el mal uso de las emociones. Que si bien no puede llegar a ser una doctrina falsa o algo, perjudica. Igual perjudica. Igual perjudica. Porque entonces yo quiero suponer que ahora cómo justifican ellos. Me imagino que al siguiente domingo predicaron en las iglesias que el Espíritu Santo les reveló que también puede poseer pastores o alguna cosa así. Wow. Porque ¿cómo le hago ahora para justificarlo, no? Cuando yo ya declaré a este pobre hombre que está tirado en el suelo, y yo lo único que necesitaba es que me levantaran, bueno, y que le hablaran una ambulancia, que fue lo que hizo Hugo. Le habló una ambulancia y ya llegó una ambulancia por mí. Pero era todo lo que necesitaba, era algo físico, no tenía nada que ver con lo espiritual, pero ellos espiritualizaron todo. Pero ellos también pudieran haber dicho que tenían una triple unción y que logró sentirlo usted, pastor, ¿no? Porque llegan a distorsionar esto a tal punto que dicen, es que, por ejemplo... ¿Por qué no me sanaron? O sea, ¿sí? ¿Por qué ahí no me sanaron? Si quieren don de sanidad, porque más de uno
estuvo declarando. O sanidad por Sí. Yo declaro, o sea, unos declaraban que el espíritu de mareo salía, pero otros declaraban en el nombre de Jesús que yo me levanto, que me iba a levantar Y bien. otros expulsaron al demonio del mareo, ¿no? El espíritu del mareo, El por espíritu favor. del mareo. Escuché una vez, bueno, un pastor de Belice llegó a decir que él en cualquier tierra que su planta de sus pies pisare, y si hay volcán, el volcán tenía que hacer erupción, ¿no? Porque él era alguien, sí, parece mentira, pero llegó a predicar a una iglesia donde yo me congregaba. Oh, wow. Sí. Había un guerrero, ¿no? El jefe, ¿no? O el rey, o como le quiera llamar, de una tribu que se llamaba los Hunos. ¿Los unos? Unos. Y el nombre de este señor era Atila. Y Atila decía que donde él pisaba no volvía a crecer la hierba, ¿no? O sea que este era descendiente de Atila, este pastor. Yo creo, hermano. Pero ahí está, ese es el problema del mal manejo de las emociones. No está mal llorar. Es más, no está mal enojar. Yo me enojo mucho con... Ustedes fíjense, nunca me van a escuchar hablar. A los católicos no les gusta mucho ir a la iglesia evangélica porque piensan que nosotros nomás estamos hablando de María y de los curas. Y... En Sublime Gracia no sé en otras iglesias, pero en Sublime Gracia no. O sea, los problemas de los católicos que lo arreglen los católicos entre ellos. Y son los que se conocen y conocen a su papa y todo eso. Ellos que lo arreglen, yo no tengo por qué meterme. Yo me meto con los que dicen que son evangélicos. Y les digo que estos del movimiento neopentecostal no son evangélicos. No son cristianos. Son adoradores de Satanás, pero con disfraz de cristiano. Y explotan las emociones de las personas para exprimirles todo lo que tienen. Guillermo Maldonado acaba de ir a Argentina. Y entonces en el último servicio que tienen, uno de los mentados apóstoles de ahí argentinos dice, ¿cuántos aquí recibieron un milagro durante el tiempo que estuvo el siervo de Dios? Ese milagro pudo haber sido a través de la prédica, pudo haber sido a través del testimonio, o inclusive cuando usted compró algún libro de Guillermo Maldonado, Dios le habló ahí y le dio su milagro. O sea, ya no es la Biblia la que puede producir milagros, no, ahora son los libros de Guillermo Maldonado. Ahora, ¿por qué está haciendo eso ese pastor? Para que todos vean, y obviamente muchos levantan la mano, ¿no? A mí me hizo un milagro, y a mí también, y a mí, todo milagro. ¿Qué es lo que están haciendo? Están moviendo las emociones para que entonces viene la parte final. Honremos al varón de Dios que es usado por Dios. El siervo de Dios. ¿Quién no va a dar dinero, hermano? ¿Quién no va a dar dinero? Después de que vieron que todo, oye, este levantó la mano y acá hay otro, acá hay otro. Yo también necesito un milagro. Déjame, voy y le doy una lana a este cuate. Por eso me molestan. Por eso me enojo. Algo, le voy a contar algo, hermano, que acaba de pasar, ¿no? Que acaba de pasar allá en mi país, en Nicaragua. Yo crecí mi infancia, ¿no? y mis primeros años de la juventud en la iglesia católica. Entonces yo iba a todas las actividades de la iglesia católica. Y ustedes saben que en esta época del año, especialmente los primeros días del mes de diciembre, ¿no? Se celebra la Asunción de María. Sí. Y hacen un montón de actividades. O sea, en mi país le llaman algo que se llama la Purísima. Sí. ¿Verdad? Entonces, no, a mí no me gustaba mucho, no. Yo respetaba eso, ¿no? Porque para que usted pueda tenernos, para que usted pueda hablar con esa persona, usted tiene que respetar su creencia, porque si usted los comienza a atacar, son sus enemigos. Y usted no tiene que hacer eso, no puede y no debe de hacer eso. Lo que le quiero contar es que hay un movimiento en mi país, pero esa es una porquería, la peor porquería que puede haber, ¿no? De un montón de estos movimientos de los homosexuales. Okay.
y que no han llegado ahorita en este tiempo, ¿no? A la celebración de la Purísima. Eso es ofensivo, ¿no? Llegaron allá con sus banderas y con todo eso, ¿no? Supuestamente a celebrar. Esa es una ofensa para ellos, ¿no? Esa es una ofensa para la celebración. Esa es una ofensa para la fe. Esa es una ofensa para todo. O sea, ¿cómo quieren que los acepten, no? O cómo quieren que piensen diferente de ellos haciendo eso. No. Entonces, no se puede y no se debe de hacer eso, ¿no? Es cierto que tienen algunas posturas equivocadas, doctrinales, pero nosotros tenemos que respetarlo y tenemos que ayudarle y tenemos que entenderlo y tenemos que respetar su creencia, ¿no? Para que ellos puedan entendernos y escucharnos cuando nosotros les planteemos la doctrina correcta. Y eso tiene una base bíblica porque hay una historia muy bonita, seguro todos la conocen, que se encuentra en el Evangelio que escribió el apóstol San Juan, en el capítulo número 4. ¿4 de la mujer samaritana? 3. Sí. 4. Viene la mujer samaritana, se encuentra con el Señor Jesús y ella dice que son hijos de Jacob. Gracias. Y el Señor Jesús le pudo haber dicho, ustedes son hijos del diablo, no son hijos de Jacob. Y después le dice, nuestros padres adoraron en el templo y nosotros en los montes. No, nuestros padres adoraron en los montes y ustedes dicen que es en el templo. Y el Señor Jesús les pudo haber dicho, ustedes lo que adoran en el monte es a nada, nosotros adoramos a Dios. Ustedes no adoran nada, ustedes se van a ir al infierno todos. Él nunca hizo eso. Él respetó esa doctrina, claro, esa enseñanza, pero la usó para convencerla de que estaban equivocados. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, usted no puede llegar con un católico diciéndole, eres un hereje idólatra porque adoras a María. Ni le toques a María. Eso es lo peor que puedes hacerle a un católico, tocarle a María. No puedes. Cualquier otra doctrina, tóquele menos esa. Es más, tócales a Jesús. Sí. Diles lo que quieras de Jesús. Sí. Pero de María no. Y de Guadalupe, menos. Si es mexicano, menos. Entonces no te metas por ahí. ¿Sí? No vas a ser como un bobo que conozco, que evangelizando, entre comillas, evangelizando a un católico, y la mujer le dice que por qué no creen en María, y le dice, porque el niño Jesús es el dulce, y María era la envoltura. ¿Qué hace usted con las envolturas cuando compra un dulce? Y yo estaba viendo y dije, no puede ser. Ay, Dios mío. Y este es estudiante del seminario. Estudiante del seminario. Dije, híjole. Que pregúnteme si se convirtió. Que se va a le tiran la puerta, no. Fue uno de los errores que puede cometer un novato, ¿no? O sea, no puedes hacer eso. O sea, tú no puedes llegar así. Tú tienes que hablar desde lo que enseña la palabra de Dios. Punto. Sí, deja que sea la palabra la que les hable. La que les hable. El Espíritu Santo los toque y la palabra les hable. Tú no tienes que llegar a decirles que son unos idólatras o que están equivocados, que el Papa. No puedes llegar así. Si tú llegas conmigo amenazándome, te voy a votar. Oiga, pastor, y hablando justamente de eso, ¿no? Que, por ejemplo, a los católicos no le podemos tocar prácticamente una costumbre o tradición que ellos traen, ¿verdad? Y lo mismo pasa para las demás denominaciones. Traen algo que cuando tú tocas esa fibra sensible en lo que ellos creen o se basan la mayor parte de su vida de fe, por ejemplo, ahorita que dijo el Espíritu Santo, ¿hasta dónde podemos llegar a meter el Espíritu Santo? Porque le oran al Espíritu Santo, hablan en lenguas al Espíritu Santo. Se dice que he escuchado que, por ejemplo, Judas y Romanos, ¿no? Que vemos en la intercesión del Espíritu, que es Jesús, ¿no? Dicen que el orar en el Espíritu es orar en lenguas, ¿no? Entonces, esto nos lleva, hablando lo que usted dice, que nosotros no vamos a referirnos a católicos, mormones, sino a la denominación o a la rama que tiene que seguir el Evangelio, el sano Evangelio, como el pentecostal, que se basa mucho en el Espíritu Santo, tanto en sus manifestaciones como en las cosas que ya no pueden ser tantas manifestaciones, sino nuestra intimidad diaria con Dios, como el orar en el Espíritu, el hablar en lenguas en intimidad, no público, ¿no? En nuestra vida diaria.
¿hasta dónde podemos hacer uso del Espíritu Santo? Muy bien, buena pregunta, muy buena pregunta. Número uno, nosotros somos cristianos. Si somos cristianos, ¿quién es el centro de nuestra vida? Cristo. Cristo. Punto. ¿Podemos orarle al Espíritu Santo? Sí. ¿Podemos orarle al Padre? Sí, sí podemos. No pasa nada. Pero la Biblia nos enseña que oremos a Cristo. Digo, que oremos al Padre en el nombre de Cristo. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Que oremos al Padre en el nombre de Cristo. El problema con pentecostales y neopentecostales es que parece que la figura de Cristo sale o se disminuye para que sea la figura del Espíritu Santo la que se levanta. Más énfasis en el Espíritu Santo. Hacen mucho énfasis en el Espíritu Santo. Oran al Espíritu Santo y a Jesús no lo tocan para nada. Y cuando predican exaltando la figura del Espíritu Santo. Déjenme les digo que el Espíritu Santo no está contento con eso. Porque el Espíritu Santo viene para dar testimonio de Cristo. De Cristo. No de Él. Ujú. De Cristo. Entonces, cuando nosotros exaltamos la figura del Espíritu Santo por encima de la de Cristo, no le estamos haciendo ningún favor al Espíritu Santo. O sea, Él no está contento con eso. Nosotros no somos espiritusantistas ni somos jehovaístas. Somos cristianos. Y eso no significa que no creemos en el Espíritu Santo y en el Padre. Por supuesto que creemos. Y no significa que no los amamos. Y no significa que no los alabamos. Sí los alabamos. Pero nuestro enfoque de vida y de fe se llama Jesucristo. ¿Amén? Entonces, cuando te saquen a Cristo de la jugada para meter al Espíritu Santo y tú digas, bueno, acá son de lo mismo, son tres. Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿son lo mismo? No. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Es un solo Dios? Sí, es un solo Dios, pero son tres personas. Son iguales y distintas. Así que no, el Espíritu Santo no es Jesús no es el Espíritu Santo, ni es el Padre. Ni el Padre es el Espíritu Santo, ni es Jesús. Y así, ninguno es ninguno, cada uno es independiente. Es interdependiente. Entonces no, si en una iglesia exaltan la figura del Espíritu Santo por encima de la de Jesús, no importa que usen una Biblia muy bonita y que canten bien bonito y que los cantos sean cristianos, salga de ahí. Bueno, es mi recomendación. Porque usted está llamado a ser como Cristo, no como el Padre, no como el Padre ni como el Espíritu Santo. Ellos le van a ayudar, sobre todo el Espíritu Santo le va a ayudar para que usted sea como Cristo. Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Precisamente eso. El Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te redarguye de pecado. Redarguye significa te presenta evidencia de que has cometido pecado cuando tú cometes pecados que ya ni te das cuenta que cometes. Te restaura cuando alguien te lastima o te menosprecia y te duele o te difama. ¿Cómo es otra palabra para difamar? Dijeron mentiras de ti y te quemaron por todos lados. Él viene y restaura tu vida, tu nombre. Él se encarga de hacer justicia en tu vida. Esa es la función del Espíritu Santo cuando eres cristiano. Cuando no eres cristiano, entonces el Espíritu Santo es el que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, Él es el que te toca el corazón para decir, hey, Oscarito, estás mal. Tú necesitas a Cristo. Él viene y te toca para que puedas arrepentirte de tus pecados. Y ya tú puedes decir, no, sáquese de aquí, quiero seguir pecando. O usted puede decir, como dijimos todos nosotros, gracias. Claro que sí, te das cuenta que eres un pecador, una pecadora, y recibes a Cristo como Señor y Salvador. Pero esa es la función del Espíritu Santo. Cualquier otra cosa es mentira. Usted tiene que ver qué es lo que es el Espíritu Santo en la Biblia. Es como cuando dicen, ahorita está el COVID a todo lo que da. ¿Se acuerdan cuando estaba el COVID bien feo? En el peor momento del COVID. Y entonces algunos decían, yo voy a salir así porque la sangre de Cristo me protege. Y la sangre de Cristo me cubre. Y la sangre de Cristo me sana. Y la sangre de Cristo, te vas a morir con la sangre de Cristo si sales cuando estaba el COVID así
y tú salías sin ninguna clase de protección. Y no es una herejía. La sangre de Cristo solamente salva del pecado. Es todo. No hay ningún otro uso en la Biblia para la sangre de Cristo. No hay ningún otro uso. Y ese es el problema de usar ese tipo de términos, manipularlos, mal usarlos, porque traen consecuencias bien, bien graves. Hay que tener mucho cuidado. Sí, porque el Espíritu Santo creo que ha sido prácticamente, no, bueno, lo dicen como una persona, ¿no? Porque incluso hay libros donde dice él llora, él triste, él se entristece, él se alegra, es una persona, ¿no? Pero lo han llegado a usar como un combustible para el medio de argumentar su postura, tanto emocional como espiritual, como por ejemplo, es que si tú no recibes al Espíritu Santo, tú no eres salvo. ¿Y cómo vamos a saber que eres salvo? Oh, es que tienes que, por ejemplo, vomitar para sacar tus pecados, tienes que sentir electricidad, y lo argumentan con versos bíblicos, ¿no? Tienes que sentir mucho gozo, te tienes que reír mucho, tienes que... La borrachera santa, ¿no? O tienes que hablar en lenguas, que es una de las evidencias, o tienes que irte como en un tipo de trance y caes en, ¿cómo se le llama? En un desplome santo que le llaman, entonces... Sí, ¿no? Y lo van argumentando más porque luego viene el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo es prácticamente para ellos, así como está la evidencia del bautismo en agua, entra en la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Que es su evidencia para ellos físicas y lo agarran de un buen soporte y no se desprenden de ahí, ¿no? Entonces empiezan a fluctuar diferentes emociones y empiezan a desviarse por ese camino incorrecto, ¿no? Y eso, digas, hermano. Pero eso es, hermano, por desconocimiento doctrinal, ¿no? Bíblico. Porque desconocimiento bíblico, desconocimiento de lo que quiere decir. Porque, a ver, el mismo Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, porque Él les va a recordar y les va a enseñar, ¿no? ¿Para qué? Para que vayan a Él, ¿no? Para que vayan a Cristo. O sea, el papel principal del Espíritu Santo es convencerlos para que vayan a Cristo. Entonces, el papel principal es Cristo, el centro, Cristo hoy. Entonces, le están dando atribución del Espíritu Santo que ni siquiera Jesús se las dio. Y que en las Sagradas Escrituras no están relacionadas para eso, para el Espíritu Santo. Entonces, esos son conceptos que hay que manejarlos bien claro de la doctrina, ¿no? Y otra de las cosas que hace el Espíritu Santo, me faltó decir y que es muy importante, ahorita que lo menciona mi hermano Edmundo, a él se le debe el repartimiento de dones. ¿Sí? Todos, absolutamente todos, desde el más chiquito hasta el más viejito. En la iglesia, todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, tenemos por lo menos un don, por lo menos. Nadie tiene todos, pero todos tenemos por lo menos uno. Y ese repartido por el Espíritu Santo. Okay. Eso es algo de lo que él hace. ¿Podrían agregar algo con respecto justamente para finalizar esto con lo espiritual y las doctrinas espirituales y cómo ellos lo argumentan, dejando lo que puede llegar a considerarse un poco vano, como que el espíritu de alcohólico, sino ya con lo que es justamente los dones espirituales en 1 Corintios 12 y cómo lo enlazan con 1 Corintios 14 con el don de lenguas y profetizar que tienen que ir a la par para los hermanos que están muy fundamentados en ellos? ¿Nos pueden explicar cuáles son esos usos de los dones espirituales en sí? Yo sé que es para la iglesia, ¿verdad? Pero el uso de manifestarlo, por ejemplo, el de interpretar lenguas. Entonces, ¿qué es el hablar en lenguas y qué es el interpretarla? Por ejemplo, el de sanidad. Es que si tú tienes el don de sanidad, llega otro y te dice, ok, Romanos 11:29 nos dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y nos dicen, si tú tienes el don de sanidad, no importa que te apartes de Cristo, tú donde quiera vas a sanar, ¿no? O el don de interpretar el espíritu o diferentes espíritus y empiezan a decir, es que tienes que pasar más tiempo en Dios, porque si no conoces el corazón que trae esa persona, aunque sabemos que el único que conoce el corazón es Dios, ¿no? Si no conoces el corazón y las intenciones que viene esa persona, no sabes qué te está ministrando. Tal vez en tu casa dejó algo, ¿no? Entonces tienes que procurar esos dones para caminar en el espíritu. ¿Cuáles son esos usos de los dones correctos en una doctrina sana para dejar en claro esto?
Le voy a contar un testimonio de alguien, ¿no? Cuenta un pastor, ¿no? Solo para que vea el uso de los dones. ¿Cómo funcionan? ¿No? Cuenta un pastor que dice que había que remodelar algo en la iglesia, ¿no? Tenían que cambiar la alfombra, ¿no? Entonces, ¿no? Dice que había alguien, ¿no? Que había alguien que era alguien que se sentaba en las bancas de atrás, un hermano bien humilde que ni hablaba, ni se sabía, ni se le escuchaba la voz, ni se conocía la voz. Pero había que cambiar y que había que remodelar las alfombras, quitarlas y poner alfombras nuevas. Dice que este hombre trabajaba en eso, ¿no? Y él trabajaba sus 8, 9, 10 horas en su trabajo y después dice que de las 6 a las 8 de la noche él llegaba todos los días. Y de casualidad dice, llegó el pastor un día y lo encuentra ahí, ¿no? Y entonces, ¿no? Cuando esta persona dice, mira entrar al pastor, dice que se levanta y le dice, pastor, le dice, no sabe lo contento que estoy, dice. Porque yo pensé que yo no servía para nada en la congregación, que yo no tenía ningún don, que yo no servía para nada. Entonces, no, pero hoy me di cuenta, le dice, no, que mi don es servir, hacer cosas manuales, no hablar, no hacer nada, sino servir con lo que yo sé, con lo que siento, y me siento tan contento de mi Señor, le dice, no, de que puedo servir con eso que Él me dio. O sea, Él tenía ese don de servir de esa manera. Él no hablaba, no hacía nada. Entonces, no, nosotros tenemos que utilizarnos eso que nos hace y que nos hace sentirnos contentos. Porque a lo mejor yo no puedo ser predicador, pero puedo ayudar moviendo una mesa, ¿no? Yo tengo ese ánimo, ese deseo, y cuando eso me hace sentirme contento, ¿no? Yo sé que le estoy sirviendo bien a mi Señor. Ok, entonces, ¿cómo concluimos el correcto uso de los 9 dones espirituales de 1 Corintios 12 y la relación que está principalmente los más hasta cierto punto sobresalienten, que no dejan de ser la palabra espíritu, ¿no? Como por ejemplo lo que se repite en la Biblia en 1 Corintios 14, el don de lenguas acompañado con el de profecía y el de interpretación de lenguas para saber qué se profetiza. El de profecía justamente, que también vemos muchos profetas a las naciones, y el de sanidad que va acompañado, que es el combo perfecto, ¿no? Para estas enseñanzas falsas. ¿Cómo concluimos ese correcto uso de dones espirituales en la sana doctrina? Todos los dones, todos, absolutamente todos, tienen la doble función, una de edificar a la iglesia, es decir, ayudarla a madurar en la fe, y número 2, exaltar a Cristo. Uh-huh. Si alguien usando dones, o aparentemente usando dones, por ejemplo, los falsos profetas, así te dice Jehová, y te empiezan a decir un montón de cosas. Si eso no glorifica a Dios en nada, sino que lo glorifica al tipo, porque yo declaro, yo digo, yo decreto y todo eso, no está glorificando a Dios. Entonces, si no cumple esas dos funciones, no es de Dios. No es genuino. No es genuino. Sí. Tiene que tener esa doble función. Edificar a la iglesia, o sea, ayudarla a madurar en su fe, y glorificar el santo nombre de Cristo. Cualquier otra cosa es pecado. Ahora, hay una controversia entre que si todavía hay apóstoles hoy en día, profetas hoy en día, interpretan las lenguas. De profecías. Ajá. Mi respuesta es sí y no. Sí hay apóstoles, la palabra apóstol en griego se dice apóstolos, y se traduce como enviados. O sea, ya no hay apóstoles como Pedro, Pablo, Juan, ya no hay, Mateo, ya no hay apóstoles de esos, no hay. Pablo fue el último, él dijo que él fue el último de todos. Pero sí hay en el sentido de ser enviados. Esos son nuestros misioneros, son nuestros nuevos apóstoles. Luego vienen los profetas. Ya no hay profetas como Isaías, como Jeremías, ya no hay ninguno de esos. Ezequiel, Elías, Eliseo, ya no hay esos profetas. Ya no hay los profetas que te dicen,
Leonel, así te dice Jehová, escucha, ya no, eso no hay, no existe. Dejaron de existir, porque la función de ellos era anunciar lo que iba a venir, que era el Mesías, ya llegó. Entonces su función dejó de ser. Pero la palabra profeta significa no el que adivina el futuro, o el que predice el futuro, o el que sabe el futuro. No, la palabra profeta significa el que profesa, el que declara. De manera que cuando yo predico, me estoy convirtiendo en un profeta, es decir, estoy predicando palabra de Dios, estoy profesando palabra de Dios. O cuando Él tiene estas reuniones con ustedes, Él se convierte en un profeta porque está profesando, está predicando palabra de Dios. Pero ya no hay como nosotros. Lo de las lenguas. Por supuesto que existen las lenguas. Pero la palabra lengua que se utiliza aquí en la Biblia, bueno, aquí este es un teléfono, pero en la Biblia, la palabra lengua en griego es glosalia, de donde se traduce la palabra idioma. Por eso ustedes han escuchado, ¿cómo se le dice a una persona que habla muchos idiomas? Políglota. Políglota, de glosalia. Entonces, en la Biblia, cuando hablaban lenguas, no estaban hablando de arababasaya y ese tipo de cosas. Kashiburi, Ganiro, no. Estaban hablando idiomas. Por eso tenía que haber un intérprete. Estaba viendo a un de estos bobos mentirosos, falsos pastores. O sea, es literal, lo pueden buscar en YouTube si no me creen. Se llama Diony Báez. El tipo va a dar una palabra profética, ¿no? Dios se va a manifestar ahí y entonces hubo una persona ahí que parece que está como trastornada mental, con todo respeto para la señora, porque parecía todo menos espiritual. Entonces va toda temblada y empieza a hacer literalmente. Era todo lo que hacía. Y dice Diony Báez, Dios está hablando. Toda la gente empieza a gritar amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a ver qué es lo que está diciendo Dios, porque se necesita un intérprete. Pero claro, por supuesto, el pastor ese es el super archirrecontradotado que tiene todos los dones, más que Cristo. Entonces, entre sus múltiples dones que tiene el de traducción, ¿no? de interpretación. Y entonces dice, ella está hablando algo en códigos para que Satanás no entienda. ¿Okay? Vamos a ver qué es lo que está diciendo. Porque Satanás se está volviendo loco de que no entiende lo que está diciendo. Se está volviendo loco, se está desesperando porque no entiende. Dime qué es lo que está diciendo el Señor. Y la señora no hacía otra cosa más que literalmente, no miento. Temblar y tartamudear. ¿Oh, sí? ¿Sí? Ok. Dios ha hablado y dijo, el ministerio se reactiva. Y todos gritan de emoción. Y yo lo primero que dije es, si yo fuera Satanás, me sentiría el más estúpido del mundo, porque ¿por qué me estoy revolcando de desesperación porque no entiendo el código? Pues me espero tantito, hombre. Pues si lo van a revelar ahí. Pues sí, ya está. Pues aquí me siento en una silla con uno de mis compas de aquí al lado. O sea, ni siquiera para mentir. Sí. Son buenos. Sí. Dios no habla en códigos. Nunca ha hablado en códigos. Dios habla directo. Y bien claro. Pero pastor, a ver, ahí está el libro de Apocalipsis, la bestia y el dragón, y qué es. No son códigos. O sea, lo que pasa es que nosotros no entendemos eso porque no es nuestro idioma y ni fue nuestro tiempo. Pero ustedes ven, por ejemplo, a Juan. Imagínense a Juan, el apóstol San Juan, está escribiendo el libro Apocalipsis, está viendo lo que es el futuro, lo que viene en el futuro. Juan está viendo una nave hipersónica, una nave espacial, un cohete nuclear, que en su vida, o sea, ni siquiera existía la palabra cohete, ni la palabra avión, ni la palabra supersónico. ¿Qué tiene que, cuando Juan ve eso y esas palabras con las que puede describirlo no existe, ¿qué es lo que puede decir? Vi una estrella cayendo del cielo y vi de repente
ah, ah, fuego cayendo. Eran bombas, eran cosas por el estilo. Pero no existían esas palabras. Entonces, no está hablando en códigos, está hablando directamente. Pero está usando un lenguaje, está tratando de escribir algo que no existe. ¿Cómo le hace usted para escribir algo que no existe? ¿Cómo le haces? Con las palabras que yo conozco, ¿no? Con las palabras que uno conoce, Sí. que yo me pueda identificar con ellas. Sí. Entonces, no está hablando en códigos. Habla directo. Oiga, pastor, y bueno, esas las palabras lenguas. Y las palabras cuando ellos pueden llegar a decir las lenguas angélicas. Oh. Las lenguas angelicales, sí. O sea, existen porque Primera de Corintios dice, ¿no? Sí. Yo hablara lenguas humanas y angélicas, dice que hay dos tipos de lenguajes, el de aquí de la tierra y el del cielo, que debe ser diferente. Pero no sabemos cómo es el idioma del cielo. Ahora, vamos a suponer que el idioma del cielo sea Arabasaya y Guaraguyere y Ribibun y todo. Vamos a suponer que eso sea. Qué curioso que todos los que dicen tener don de lenguas hablarían solo lenguas angelicales. Mira nada más. ¿Qué edificaría más a la tierra? ¿Hablar lenguas angelicales o hablar lenguas terrenales? Pues las terrenales. Las terrenales. Para eso existiría un intérprete de lenguas. Claro. De repente Dios me toca, yo tengo el don de lenguas, vamos a suponer que lo tengo, y empiezo a hablar en alemán. Aquí. ¿En qué voy a edificar a mis hermanos si ninguno habla alemán? Pero qué tal que Rebequita, que está allá, que no quiere salir, porque dijo que no quería hablar, que ya nada más estaba en los controles. La quemaron. Sí, que no, que Leo ni siquiera le paga para que esté aquí, ¿no? Pero no voy a ventilar eso. Me está ventaneando, pastor. ¿Qué tal que Rebequita sí habla alemán? Entonces ella habla alemán y entonces ella va a venir a decir lo que estoy. Ahora, ¿por qué estaría yo queriendo hablar alemán? ¿O por qué Dios querría que esté hablando alemán? ¿Por qué Dios querría que yo esté hablando alemán? Por la misma razón que las lenguas que se repartieron en Hechos capítulo 2. Porque había gente del Poncio, Capadocia, un montón de regiones que hablaban otro idioma, que habían venido a adorar a Dios. Y entonces el Espíritu Santo derrama lenguas, empiezan a predicar en esas lenguas. Unos dicen, no, están borrachos porque no se entiende lo que dice. Pero los de Poncio entendían el lenguaje de ellos. Hay cuenta que si estuviéramos nosotros ahí, vamos a decir, no están borrachos. Lo que está diciendo es que Cristo entregó su vida en la... Sí. Ya. No, el de Poncio diría eso. Oh. O sea, no está borracho. Me está hablando en mi idioma. Y entonces alguien podría decir, no, ¿cómo que en tu idioma? Yo soy de Capadocia, me está hablando a mí en mi idioma. ¿Ok? Y me está diciendo esto, o sea, lo mismo que está diciendo el otro. ¿Me explico? Sí. Y el intérprete de lenguas sería para los que son, en este caso los hispanos, que sepan que realmente está hablando algo verdadero, algo que un alemán está entendiendo. Y que me lo pueda interpretar a mí. Ok. ¿Sí me explico? Sí, claro. Luego, una de las cosas que, facilitó que Pablo, ¿no? En uno de su primer viaje misionero, llevar el evangelio era el idioma griego, ¿no? Entonces, al verse en la necesidad de que, pues, no todos hablaban griego, me imagino que surge eso, el que, ok, van a ver algún intérprete de lenguas porque se necesita, ¿no? Es que no está borracho, no tiene mosto, está hablando en este idioma y empezaron, a ver, callen, hermanos, a ver, hable interprete. Por eso callen, déjenlo escuchar, o sea, está hablando en alemán porque aquí hay alemanes y aquí hay un intérprete de alemán, entonces va a decirles, entonces los que no hablamos alemán, vamos a entender que verdaderamente Dios está hablando, porque hay alemanes ahí que están entendiendo. ¿Me explico? O sea, si no hubiera alemanes, y nada más nosotros ahí, y Rebequita se pone a hablar en alemán, y viene aquí César, que no habla alemán, y dice que tiene el don de intérprete,
Y empieza a decir tontería y media de que está diciendo Rebequita. Y Rebequita dice, no es cierto, yo no dije nada de eso. Entonces, por eso se necesita el intérprete. Pero Para no andar diciendo tontería y media. O como hizo ese Dion Ibáez de... Dice que el ministerio se reactiva. Y después dice, Dios dice más. Y entonces se vuelve a acercar con la señora. Y la señora dice... Y ya no me acuerdo qué tontería dijo. Entonces dije, a ver, significa el misterio se reactiva. Y también significa que, no sé, que moviera a la luna o que moviera a Marte. Y o sea, el mismo se puede significar un montón de cosas. No manches, o sea, eso no existe. No existe. ¿y usted qué piensa, hermano, de las lenguas angélicas? Porque veo que Hable lenguas, hable. Sí, hay un... Porque el enfoque de esto no es que los hermanos que están en ese sentir puedan decir, bueno, ¿y ahora qué, verdad? O sea, no meternos en eso, pero sí hacer esa aclaración que el pastor está haciendo mención. Usted también viene de una iglesia. A ver, nosotros entendemos esto, ¿no? O lo vemos de esta manera, ¿no? Irrevocables son los dones, eso no hay duda porque la palabra de Dios lo dice, ¿no? ¿Qué es irrevocable? O sea que si Dios se lo dio, ese don ahí está y no hay manera, ¿no? No se quita. No se quita, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que pienso yo y lo que muchos teólogos interpretan de esto, ¿no? Que todos estos dones de lenguas y todo eso, ¿no? Se tenían que utilizar o se usaron en ese tiempo, Dios los dio, porque era una iglesia naciente, creciente, ¿no? Y se tenía que dar testimonio de lo que estaba pasando, ¿no? Ahora, cuando no había la palabra. No existía la palabra y entonces se tenía que hablar y decir qué es lo que estaba pasando o qué había sucedido. Porque al final, ¿no? La predicación es que Cristo murió, resucitó para perdonar los pecados de todos y que ahora son un pueblo que Dios lo ha aceptado. Que Dios ya los recibe por medio de Cristo. Punto. Ahora, cuando se expande la iglesia y se expande el evangelio, ¿no? Entonces no comienzan ya a haber cierta forma de doctrina, ¿no? O algunos libros que ya se tenían, entonces no deja de funcionar ese tipo de cosas porque ya no está cumpliendo su función. No quiere decir que no existan porque Dios los dio, pero dejaron de funcionar en un tiempo, ¿no? Y eso funcionan de otra manera. Exactamente. Y entonces ahora el uso es de otra forma, de otra manera. Entonces no. Pero los dones son de Dios y Dios los da. Por alguna razón los da. ¿De qué manera funciona entonces el don de lenguas hoy en día? Y como digo, o sea, a través de la interpretación de idiomas. O sea, sí pueden hablar lenguas muertas, terrenales, ¿no? O que puedan existir aún esas lenguas y que una persona tenga ese don, ¿no? Que, como dice Pablo, es mejor que... Digo, porque Corintios, ¿no? Estaba pasando esa iglesia por un momento carnal, en donde la persona llegaba... Tanto que se dice, ¿no? Que el hijo andaba con la mujer del padre. Y también decían en la iglesia que el que hablara más en lenguas era como que el más espiritual, ¿verdad? Entonces llegó a poner ese tipo de orden, Pablo, pero dice que si tienen este don, es preferible que lo sea para él, porque no va a recibir ninguna edificación la iglesia, a menos que haya un intérprete. Y hoy, incluso hoy, no, nosotros que somos cristianos, ¿no? ¿Verdad? Y que conocemos todos estos conceptos y que manejamos todo lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Cuando nosotros entramos a una iglesia, ¿no? Donde escuchamos a un montón de gente, ¿no? Hablando y diciendo, porque al final dicen los teólogos que son galimatía, por decir algo que no se entiende. ¿Qué es galimatía, hermano? O sea, algo que no tiene sentido, algo que no se entiende, ¿no? Entonces, cuando uno entra, ¿no? Como cristiano a un lugar de eso y escucha a toda la gente hablando todo eso, uno dice, estos están locos, ¿no? Yeah. Porque uno dice, no, a ver, ¿qué es lo que estás diciendo, no? Esto es tan loco. Ahora, es lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Lo que Pablo dice, ¿no? Si alguien entra y los escucha hablar, ¿qué va a decir? Que ustedes están locos, ¿no? Para los que dicen que el don de lenguas es el sello del Espíritu Santo y que es necesario para que tú seas cristiano, o sea que todos tenemos que hablar en lenguas. Eso es lo que dicen los que creen en eso. Primera Corintios dice, en el capítulo 12, dice en el versículo 29, ¿son todos apóstoles? La respuesta es no.
Yo no soy apóstol. ¿Usted es apóstol? No, yo no soy apóstol. Yo soy pastor. Usted es anciano. ¿Son todos profetas? No. No. Yo no soy profeta. Es más, yo ya no creo en los profetas como Elías, Eliseo y Dios. No. ¿Hacen todos milagros? No. No, solo unos cuantos. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿O sí? No. ¿Hablan todas lenguas? Sí. No. Es así. Es así. ¿Qué cosa, ¿De no? dónde sacas? Sí, esto se le llama preguntas retóricas. Que son preguntas con respuestas obvias o preguntas que no necesitan una respuesta. O sea, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Todos tienen don de sanidad? No. ¿Hablan todos don de lenguas? No. No. Porque ahí sí. Y después la que sigue es, ¿interpretan todas lenguas? Pues no, tampoco. No. Porque ahí sí. Porque ahí sí todos los cristianos tendríamos que hablar lenguas. Y en todo lo demás no. Porque eso se llama sacar... En homilética, no, perdón, en hermenéutica, que es la interpretación de la palabra. Hermenéutica, hermes significa interpretar. Que la interpretación de la palabra de Dios, hay algo que se llama exégesis. Ex significa sacar, ¿no? Como por ejemplo cuando dices ex esposa. Ya no es tu esposa, la sacaste. Eso significa exégesis. Y lo contrario a exégesis es eisegesis. Eisegesis. Ei significa meter. Entonces, quienes hacen eso de que el don de lenguas tiene que ser el sello de que garantiza que tú eres un verdadero cristiano y que el Espíritu Santo está en ti, hacen eisegesis. O sea, le están metiendo a la Biblia algo que la Biblia no dice. Están interpretando, metiéndole algo a la Biblia que la Biblia no dice. Porque aquí está bien claro. O sea, y ellos tienen la misma Biblia. Son todos apóstoles y ellos mismos te dirían no. Son todos profetas, ellos mismos dirían no. Todos tienen don de sanidad, pues ellos mismos dirían no. Todos son maestros, ellos mismos dirían no. Todos hablan lenguas porque ahí sí. Si es el sello de un cristiano, es la garantía de que tú eres, que el Espíritu Santo está en ti. Porque ahí sí y en todo lo demás no. Porque ahí hicieron eisegesis. O sea, le metieron algo que no estaba ahí. Y bueno, ya saliendo de este tema espiritual y viendo un poquito con respecto a las personas que no son espirituales, no son relacionadas con algún tipo de la enseñanza de la prosperidad, mucho menos son aquellas que sí, en verdad, Cristo es el propósito, ¿no? No es un medio para obtener la otra cosa, glorifican a Dios, habla de que la salvación acerca de la condenación, pero van justamente y son estudiosos, ¿no? Y llegan al punto donde, ok, a ver, vamos a interpretar la palabra. Si tú dices que la palabra es nuestra base y vamos a hacer exégesis y vamos a hacer hermenéutica del estudio, entonces en el hebreo sacan, por ejemplo, no sé, que Eva era prácticamente, no la tomó Dios ni del costado ni de la costilla, sino que siempre estuvo allí ya físicamente, ¿no? Y que simplemente lo que hizo Dios es cortarla, porque en el hebreo así llegan a decir. Entonces llegan yo quiero pensar que tal vez sacan al Espíritu Santo porque es necesario estudiarlo, orar, me imagino, antes de leer la palabra, o debe de ser así, y meten tanta letra que llega a una confusión. ¿Qué podemos decir eso? Porque hasta cierto punto, como usted dijo en un ejemplo, tienen razón, ¿no? Como el homosexual que estaba diciendo, es que en griego es esto, en hebreo es esto, y estamos estudiando esto. Antes que contesten, no. Sí, nosotros tenemos un pequeño enredo. Si hubieran sido chinos los que hubieran estado en el jardín del Edén, se hubieran terminado los problemas porque se comen esa serpiente. Sí, hermano. Ay, Dios mío, no, hermano, contéstenle.
Hay otra cosa muy importante, que no basta saber el significado de una palabra. No basta. Como por ejemplo, es de cortar. No basta saber el significado de la palabra. Es importante que entendamos lo que entendían los que recibieron ese mensaje. Porque no es lo mismo. O sea, la Biblia no está escrita en inglés ni en español, no está escrita por americanos ni por hispanos. La Biblia está escrita por hebreos y y un solo escritor griego, aunque un solo escritor griego, que es Lucas, aunque todo el Nuevo Testamento es en griego, pero solo un escritor griego hay. Todos los demás son judíos, y los judíos piensan pues, como judíos. Entonces, la forma en que ellos interpretan las palabras no es exactamente la misma en que nosotros la interpretamos. Entonces, cuando uno hace una exégesis significa sacarle al texto, o sea, sacarle toda la información al texto. O lo que el hermano Edmundo diría, desmenuzar una palabra. Desmenuzar la palabra. Ajá, cuando uno hace eso, no solamente tiene que entender lo que significan en el idioma, sino lo que ellos entendían de esa palabra. Por ejemplo, corazón, y yo lo he predicado. Corazón no solamente era el órgano. No solamente es eso. O sea, en el pensamiento judío, el corazón es el asiento o el centro de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad. Todo eso. Entonces, si nosotros vamos a entender el corazón solamente en lo sentimental o vamos a tener el corazón solamente como el órgano, nunca vamos a entender el pensamiento de ellos. Entonces hay que entender el pensamiento de ellos. Pero pastor, pues yo no soy judío, ni soy griego, ni soy arameo, ni nada. Nos la puso en chino. No está en chino. Lo que pasa es que no vienes a la iglesia, no vienes a los servicios de los domingos, no vas a los estudios bíblicos, no te interesa estudiar o leer, comprar libros. Pues sí, así va a estar en chino. Es como cuando el profesor Girafales les pone un examen a los niños y le pregunta a Ñoño, le hace varias preguntas a Ñoño. Ajá. Y Ñoño pues era el nerd de la clase y contesta todas bien las contesta. Y el chavo del 8 dice, nah, hasta así que chiste, estudiando cualquiera. Pues sí, pues ese es el punto. Estudiando. Eso estudiando, ¿verdad? No hay de otra. Si realmente quieres aprender Biblia, pues lee. La mejor manera de estudiar Biblia es leyendo Biblia. Lee Biblia. Y después búscate versiones diferentes de la Biblia para que puedas entender mejor las palabras raras. Si tú lees tu Biblia en inglés y tienes una King James Version, búscate una nueva traducción viviente, búscate una traducción en lenguaje actual, en inglés. Y lo mismo en español. Entonces vas a ver ahí. Ustedes me ven que cuando yo predico con la Reina Valera. Pero los textos que proyecto, casi todos son de nueva traducción viviente o traducción en lenguaje actual. Esas dos que son mis favoritas, porque esas tienen palabras que sí podemos entender. A mí me gusta mucho también igual a Dios habla hoy. Dios habla hoy. Y Dios habla hoy es una versión católica y está muy buena. Muy buena. Sí, muy buena. También la TLA es una versión católica, la traducción en lenguaje. Igual Biblia de las Américas, ¿no? No. Sí, pero la Biblia de las Américas sí es más, es bautista calvinista, porque es parte de los traductores, uno de los traductores porque es una Biblia que hace traducción del idioma griego y hebreo. No, es una traducción. Es una traducción. Y uno de los traductores era John MacArthur, el pastor John MacArthur, que ya está en la presencia de Dios, y un pastor de la iglesia hispana de Grace Community Church, que era de John MacArthur, que se llama Henry Tolopilo. Ellos dos son parte del equipo que tradujo del griego y del hebreo al español o al inglés. Esa Biblia de las Américas. Conclusión. Escucho de repente. Ponte a tocar, hijita. Ponte a tocar. En conclusión, ¿no? Pues cuando tú escuches esos tipos de términos, ¿no?
declaramos, decretamos, que en bien, en realidad el término no es como que lo malo, sino en qué lo estás enfocando, no le vas a decir a Dios el uso que le dan, ¿no? Sí. Tú no lo ordenas a Dios. Tú no puedes decir, yo No decreto pacto con Dios tampoco. No, esa esa es es otra. otra. No pacto con Dios. Dios pacta conmigo y los pactos ya están hechos en la Biblia. No hace, No hay no más. hace nuevos pactos. Y es una señal, ¿no? Vemos el arco iris, vemos la circuncisión. Eso es un pacto que Dios hizo con esa persona. Promesas en el pacto que ya están establecidas. Sí, entonces, como conclusión, ¿no? Con respecto a esto, para empezar tenemos que tener claro que somos hermanos en Cristo, ¿no? Que aunque tenemos o podemos llegar a tener diferentes ideas o doctrinas periféricas, enseñanzas, tradiciones, ¿no? Diferentes, lo que no tenemos que hacer es desplazar a Cristo, ¿no? Podemos danzar, podemos seguir en nuestra denominación. No estamos, este tema o esta reunión no es para que tú digas, oh, entonces me tengo que mover ya, o es tiempo, Dios me está hablando, para nada, ¿no? Sino al contrario, todo lo contrario. El desafío es... Hay denominaciones que no creen ni siquiera en la celebración de la Navidad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Salirme de ahí? No. Eso no es fundamental en la fe ni para la salvación. O sea, la salvación es tu fe puesta en Cristo. Eso es todo, arrepintiendo de tus pecados. Arrepientes de tus pecados, pones tu fe en Cristo, lo declaras como Señor y Salvador, punto. Es todo. Todo lo que tienes que hacer. ¿Se celebra la Navidad o no? Nosotros la celebramos, ¿no? Sí. Pero si conoces a alguien que no la celebra, no lo juzgues. No pasa nada. No pasa nada. Y lo mismo si él te quiere juzgar a ti, tú dile, párale. Detente, ¿no? Sí, párate. Sí. Nosotros celebramos a Cristo, no celebramos al Dios pagano, sol. Es a Cristo, punto. Si tú no lo quieres entender, pues lo siento, pero ahí párale. Entonces, sí, son nuestros hermanos. Los neopentecostales no son nuestros hermanos. Eso no. Ahí sí salgan corriendo. Sí, y pues este es el enfoque, ¿no? Y quiero hacer 2 puntos como mención que debemos hacer. Uno es a los ancianos, al pastor, el deber de regresar al púlpito, ¿no? Si Cristo es tu héroe o es el héroe de cada sermón, o qué está pasando, ¿no? ¿En qué te estás enfocando cuando tú meditas en tu sermón, estás desplazando a Cristo y estás dejando crecer las emociones o el confort en donde tú ya caíste, o estás guiado a hacer al arrepentimiento y a cambiar lo que tal vez en algún momento has estado haciendo mal porque Cristo no ha sido el centro de la vida e incluso no le estás enseñando eso a la congregación, ¿no? Y segundo, es para el creyente, el deber que tenemos que ser como esa iglesia, no como los de Berea, que tenemos que escudriñar la palabra, porque vamos a trabajar en esa sinergia, ¿no? Con el pastor, porque tanto él tiene su deber como el creyente, como la persona que se está sentando en la iglesia a recibir esa palabra que viene de Dios para ver si justamente es una palabra que viene de Dios o no. ¿Ok? Entonces, eso es el deber que tenemos y no sé si gustan dar ustedes, amados hermanos, algún consejo tanto al pastor como al creyente o incluso si quieren llegar a comentar el objetivo de esta sana doctrina, ¿no? O que se debe de cuidar. Voy a contar en mi experiencia, ¿no? de esto. Es una bendición y aparte de que es una gran bendición, es un descanso en tu corazón cuando conoces qué es lo que Cristo significa para tu vida y qué es lo que Cristo quiere que conozcas de Él. Es una bendición maravillosa cuando comenzás a entendernos qué representa para uno, ¿no? La enseñanza de la palabra de Dios y cómo tengo que vivirla, ¿no? Porque esa es la forma como nosotros le agradamos al Señor. O sea, obedeciendo lo que Él nos manda y nos dice, ¿no? Porque esa es la única manera y es gratificante, es un gozo saber que cuando estás haciendo lo correcto delante de Dios, sabes y sentís esa satisfacción de que le estás sirviendo bien a tu Señor. Es muy fundamental, es una necesidad y es una realidad que está pasando en todo el mundo, ¿no? Sobre todo en las iglesias hispanohablantes. Esto se ha trastornado mucho y es necesario salir de ello, ¿no? Es necesario
exponer la palabra sana, lo que debió haber sido desde un inicio, desde un principio, y no distorsionarla. Y en realidad, si tienes el medio para estudiar teología, para ir a un estudio, prepárate, porque Dios te va a capacitar, te va a dar la sabiduría para que tú puedas guiar al pueblo de Dios con los recursos necesarios como es el estudio. Pero si no, simplemente predica como nos enseñó nuestro pastor, con los principios, con los fundamentos, sin meternos a otro enredo, y guiado de la palabra de Dios, orándole al Padre, creyendo en Él, poniendo tu fe en Él y no poniendo el enfoque en otras cosas más que Cristo siempre sea el centro. Porque si vemos en si vemos en la palabra de Dios, no eran grandes teólogos o doctores los que ponían, ¿no?, a Cristo en sus vidas diarias con la persecución que pasaban. Mas, sin embargo, Lucas era el único doctor, ¿cierto, pastor? Pero los demás no. Y en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías era el único fresita. Pero los demás Y lo no. que hacían era nada más, el mensaje de ellos era testificar de Cristo lo que había hecho en su vida. Ya. Eso era todo. Y ya Ellos no más. predicaban otra cosa más. No enseñaban teología, no enseñaban otro tipo de doctrina. Te decían, Cristo, esto es lo que hizo Cristo en mi vida. Por eso soy así. Exacto. Entonces, no nos metamos a otro rollo, a otras subdivisiones, porque no nos van a edificar en nada. Estamos quitándole la gloria que se merece a Cristo, al héroe. Él no ha pasado de moda. Él ha sido, es y sigue siendo el héroe de nuestras vidas. Entonces, gracias por todo y Dios les bendiga. Antes de terminar, quiero dejarte con esta reflexión. No todo lo que emociona edifica y no todo lo que suena espiritual viene de Dios. La sana doctrina no solo se escucha, se vive. Nos confronta, nos corrige y nos lleva a parecernos más a Cristo, no a defender una etiqueta. Te invito a que no creas todo lo que escuches, examina las Escrituras, ora y permite que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Si este contenido bendijo tu vida, compártelo y suscríbete y sigamos creciendo juntos en la verdad del Evangelio.